sugiere desde el título que habla de vivencias, de experiencias en la vida, la experiencia de las emociones. Comienza con un epígrafe que es a la vez una anécdota, un instante con el que se topa la viviente, que es la poeta experimentando una emoción o un río de emociones a partir de un suceso aparentemente sin importancia. El epígrafe dice: un día escuché a un niño preguntarle a su madre: ¿se va a inundar el río, mamá? Me pareció una pregunta que merecía una gran respuesta que no llegó. A mí me surgió: ¿se inundan los ríos? Será de alegría cuando rebosan de agua. En estos días así me siento, río inundado de emociones que buscan liberación. Así comienza su libro, y desde el epígrafe despierta ya el interés del lector por saber cuáles son esas emociones que la están inundando. Entonces uno se va topando con poemas sobre distintas etapas y aspectos de la vida, como niña, hija, nieta, madre, hermana, esposa, en el mundo construido y delimitado por la familia. Y así dedica poemas a su madre, a su padre, a sus abuelas, al topén, que le trae un recuerdo de su niñez, pero también habla de sus experiencias en la interacción con esos otros mundos que están fuera del entorno familiar. Poemas donde uno tiene cierto panorama a distancia y poemas muy introspectivos, de emociones que parecen estar brotando en ese instante desde muy dentro de la poeta. Tenemos, por ejemplo, esta mirada como a la distancia, donde dice: aquí en el pueblo nos enseñan a decirles mamás a nuestras abuelas, mamá Cota y mamá Linda, así llamo a las mías. Como buenas personas son capaces de quitarse un bocado de la boca para dárselo a otro, son capaces de desprenderse hasta de ellas mismas, pero de sus hijos e hijas o de sus nietos y nietas, eso sí que no. Escápese quien pueda, es la frase gritada en silencio, todavía. Este fragmento es de uno de los poemas que se titula Mis abuelas no son como las pintan, que es a la vez un poema en prosa, pero conforme uno avanza la lectura encuentra poemas más líricos y también poemas que ya no hablan de ella en familia, sino de ella poeta jugando y experimentando con las palabras, saltando de poemas que te proyectan a la contemplación de una escena o de un recuerdo, a poemas que exigen complicidad en la reflexión. Aquí vienen unos versos, voy a leerlos. Dice: doy unos pasos, me desujeto, descalza me desahogo, desaparezco, abracadabra, raíz sin flor, surge la vida, desnuda, a lengüetazos pronuncio palabras, a palabrazos, fresa tras fresa, corazón. Esos son también un fragmento de otro poema que se llama Soltura. Y a propósito de la experiencia como poeta, habla también del placer de la escritura y de la literatura. Como en este poema dice: cada vez que mis manos atrapan la palabra y la derramo una por una en el poema, se activan mis puntos G. En cada poro de mi piel habita una G inconmensurablemente dadivosa. Cada vez que mis ojos son seducidos por letras vivaces en cada punto seguido, en cada punto y aparte, mis pupilas estallan en pequeños goces y toda yo plazco. Cada vez que la literatura toca mis sentidos, mi cuerpo se transforma en punto G. Y sobre la mirada introspectiva que les comentaba, la pueden encontrar, por ejemplo, en estos versos. Lo que hoy ofusca y no es comprensible a mi corazón, a mi cuerpo, a mi espíritu, es esta intensa e indómita furia que me habita y destruye inclemente la plácida existencia amorosa de ellas, de ellos, de mí. Golpeo con mis gritos, con mis manos, con mis pies, me encuentro odiando como nunca antes, con odio salido de mí, muy mío, puro. Entonces, a lo largo del libro, pues, el lector va a sumergirse en emociones de amor filial, de pasión, de alegría, de tristezas, de soledad.
también en emociones solidarias con el sufrimiento del otro, la vida, la complejidad humana en sus emociones y en sus relaciones también. En fin, que este libro es un viaje por un río de emociones. Apuntes de una viviente surge a partir de que inicio un proceso terapéutico en el 2008 y se va escribiendo simultáneamente con un libro ya publicado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en el 2019 en formato digital y cuyo título es Ese animal voraz que es la familia. En Apuntes de una viviente voy vaciando o voy escribiendo parte de lo que acontece en mi sesión de análisis y formó en un principio 2 bloques muy personales que dan como título los 2 primeros poemarios. El primero es En familia y los personajes principales que se expreso ahí o que se explayan en los poemas son las abuelas y mi madre. De ellas rescato como la parte de la herencia que a mí me mantiene como una mujer vital, alegre, en resistencia ante la opresión de los deberes del mundo, ¿no? de las exigencias del mundo normado. El segundo es mucho más íntimo y tiene que ver con mi redescubrimiento y mi protesta ante una cultura que encajona el cuerpo de la mujer, sobre todo bajo una perspectiva cristiana, que el cuerpo de la mujer solo sirve o funciona para procrear, para tener hijos. Y entonces los poemas que en ellos están contenidos en ese poemario tiene que ver como una forma de rebelarme con V y con B y una forma de protesta ante esa noción del cuerpo de la mujer, sobre todo manejado por la cultura cristiana. Entonces me explayo con ese requerimiento y esa exigencia de que y esa asunción de vivir mi cuerpo de manera placentera independientemente del manto materno, ¿no? Que también me habitó y me habita todavía. El tercer y cuarto poemario están más del lado de lo social. Bueno, el tercero lleva como título Apuntes de una viviente y en él se fusionan la parte personal, familiar y la parte social. La parte familiar, a diferencia de los anteriores, tiene un tono de tristeza, de melancolía, porque los acontecimientos en esos años, entre el 2008 y 2013, estuvieron marcados por 5 muertes de integrantes de la familia muy cercanos a mí. Y por la parte social, es los acontecimientos vividos en el periodo de Felipe Calderón, iniciando también el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces son poemas que hacen como una evidencia y una forma de protesta ante la violencia social, política, doméstica, vivida en nuestra cotidianidad, ¿no? En la sociedad mexicana, tabasqueña de nuestros días. Y el último poemario, Voces del Deseo, es realmente el primer libro escrito y mi primera etapa como escritora, y está más dirigido a una poesía de deseo amoroso. Bien, el libro está integrado por esos 4 poemarios y está escrito en formato libre, verso libre. Las influencias que yo puedo identificar
muy conscientemente tienen que ver con la lectura de los poetas vanguardistas, principalmente de Vicente Huidobro y Nicanor Parra. Y en un segundo momento de poetas que me compartió Fernando Neto Cadena cuando tallereaba con él, durante mi formación, tallereo con él. Me presentó a Ernesto Cardenal, a Félix Grande, a Vicente Alexander, que son los poetas también revolucionarios y que siempre mantuvieron su escritura como una forma de protesta social ante los acontecimientos de la guerra civil, ¿no? O de la guerra revolucionaria en Nicaragua por parte de Ernesto Cardenal. Entonces, digamos que esa influencia viene también directamente de Fernando, ¿no? Porque él también es un poeta que escribe poesía en formato libre y de largo aliento. Eso es en concreto lo que es mi libro. Agradezco a la Secretaría de Cultura de Tabasco por permitirme publicarlo y promoverlo. Entonces lo que me queda es, además de agradecerle, es invitarles a leer el libro y a encontrarse con una visión más de la vida.